Hola amigos de Programación Alternativa, hoy en otro episodio de aquí en Lato Sensu tenemos un invitado muy especial, es nada más y nada menos que Gerardo Vázquez, director de la LFA en la parte médica y también es director de servicio médico en la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu. Un honor, Gerardo, tenerte aquí con nosotros. Gracias por venir, gracias por brindarnos un poco de tu tiempo y tu espacio. Muchas gracias a ustedes por su invitación, con gusto. No, gracias a ti. Mira, nosotros siempre tenemos una pregunta inicial, que es ¿cómo te incursionas en esta parte de la medicina deportiva? Porque bueno, una cosa es estudiar medicina y otra cosa es estudiar medicina deportiva. Muchas veces nos toca que muchas materias que vemos en la universidad no van enfocadas a lo que nosotros queremos, o a veces no tenemos las materias necesarias para llegar a eso, ¿no? A mí me ha tocado que hay cosas que yo no vi en la universidad, pero que me gustan mucho y que las tuve que estudiar por mi cuenta después. Entonces, ¿cómo llegas a enfocarte en la medicina deportiva? Okay, es buena pregunta. Justamente los programas universitarios en medicina que hay en el país carecen, la mayoría de ellos carecen de la asignatura de medicina del deporte como tal, solamente la médico naval es quienes la incluyen dentro de su programa de estudios. Entonces, realmente alguien que se especializa en la medicina del deporte, tristemente no tiene un contacto previo con la especialidad, con la asignatura, ¿no? La mayoría de los médicos del deporte sí somos gente que, obviamente primero estudiamos medicina, la licenciatura, pero somos gente muy apasionada por el ejercicio, por verlo como algo que no solamente terapéutico, sino que pues, nos permite estar en buen estado de salud. Y así es como la mayoría en algún momento conocemos a algún médico del deporte, claro, y nos empieza a explicar cómo funciona, ¿no? Pero sí es un hecho que la medicina del deporte no está incluida dentro de los programas de licenciatura, ¿no? Entonces, para conocerla, pues tienes que estar inmerso de alguna forma, el rotar con alguien por iniciativa propia, el conocer a algún médico del deporte es lo que te va a ampliar como ese panorama, ¿no? Se han hecho algunos esfuerzos también a nivel de licenciaturas para incluirla. Y bueno, pues también al estar inmerso en esta área educativa, pues obviamente buscamos que la especialidad se conozca más, ¿no? Pero, claro, pero indudablemente fue un reto, o sea, el poder estar inmerso ya que no lo ves propiamente, ¿no? En la licenciatura. Entonces, y justamente, bueno, yo conozco que tus papás son médicos. ¿Cómo fue eso para ti? ¿Ellos te incursionaron, alentaron a estudiar medicina? ¿Pensabas tú hacer otra cosa? ¿O cómo fue que decidiste ser médico? Bueno, pues en realidad no es que ellos me hayan presionado de alguna forma, mucho menos, pero sí sentí, o sea, es algo con lo que siento identidad desde hace mucho tiempo, o sea, desde pláticas, ¿no? En la tarde para comer o cosas por el estilo, que ellos pues inmersos, ¿no? En ese ambiente, sí, de alguna forma pues te van como contagiando, y son lecciones, ¿no? Son lecciones agradables también porque no es tanto el tema de lo que estén hablando, no es que sea que fuera lo médico, sino que obviamente lo que me atraía era verlos a ellos plenos, ¿no? Entonces, claro, el ver que ellos disfrutaban tanto de lo que hacían o hacen, porque lo siguen haciendo y son excelentes médicos ambos, pues fue lo que me atrapó un poco de la medicina. No siempre lo tuve tan claro, o sea, sí era algo que decía yo desde pequeño, pero también probé otras cosas. Estuve en licenciatura en percusiones en el Conservatorio Nacional de Música. Okay. Y después de un año, bueno, antes de eso estudié música en diferentes academias, específicamente así las percusiones me fascinan, la música me gusta mucho también. Son jarochos, hay muchas cosas que en el aspecto artístico que he estado en contacto, y que después de un año de la licenciatura ahí me doy cuenta de que sí me gusta, pero no es algo que me esté volviendo loco, ¿no? O sea, como que me faltaba algo, y decidí utilizar esos conocimientos pues para sentirme bien yo con la música, o sea, es algo que sigo disfrutando, sí, pero definitivamente sobre la marcha entendí que no era para lo que yo era bueno, tal vez, no sé. Entonces,
pues influyó mucho el que el ver a mis padres plenos, más que ellos me dijeran que estudiara medicina, ¿no? Sí. Y ¿Ellos en qué área están, en qué parte de la medicina están ejerciendo? Ok, ellos están más enfocados hacia los padecimientos crónico-degenerativos. Ambos son médicos generales, sin embargo se han posicionado de manera increíble a nivel nacional como referencia, sobre todo para el tratamiento integral de la diabetes, hipertensión. Han sido speakers, ¿no? de diferentes áreas, laboratorios, educación médica continua. Los dos son grandes médicos, grandes docentes también, y bueno, pues eso me atrapó, ¿no? También el ver a mis padres, ¿no? En alguna conferencia médica, en algún congreso, es algo que a mí me hacía identidad, y también era algo que quería, ¿no? Yo de alguna forma, claro, el replicarlo, el estar ahí. Y creo que, bueno, aquí hemos tenido muchos invitados que vienen de familias que se dedican al gremio, ¿no? Músicos que vienen de familias de músicos, bailarines que vienen de familias de bailarines y así. Y a veces creo que hay una cuestión aquí que siempre pasa, que es o lo amas o lo odias, ¿no? Porque o te inspiran o te causan repulsión, y creo que pasa mucho que en la etapa adolescente, cuando dices, ¿cómo me voy a dedicar a ser médico si en mi casa hay un montón de médicos y todo, y quieres ser rebelde y todo? Sí. Pero yo también tuve esa inspiración por parte de mis padres. Mis papás son abogados, y también mucha gente cree que es una imposición por parte de los padres, ¿no? Pero a veces es eso, es una inspiración, y creo que nadie nos lo había dicho como tú nos lo estás diciendo en este momento, y es eso, o sea, ver que ellos estén plenos, que estén realizados, que están cumpliendo sus metas de vida, y que además están felices, y les está retribuyendo económicamente, porque también eso es importante. Mucha gente, pues sí, o sea, dicen que cuando amas algo cuando amas algo, no trabajas un solo día de tu vida, ¿no? Pero al final de cuentas, también hay días malos, también hay días buenos, y también te tiene que dejar económicamente. No nada más vas a vivir de la satisfacción de lo que es, ¿no? Y hablando de esa parte, creo que en nuestro país hay una cuestión muy complicada para la medicina del deporte. Yo practiqué 6 años box y vi que hay una desinformación muy fuerte por parte de los deportistas, ¿no? Entonces creo que el fomentar esa parte para nuestro país es crucial. ¿Y cómo has visto tú esas barreras que existen actualmente en nuestro país sobre complementar la medicina del deporte con el deporte? Porque hay muchos deportes que siguen muy negados. Sí, completamente. Es un tema de desinformación. No me atrevería a decir como tal ignorancia, porque la ignorancia se fomenta desde una falta de responsabilidad social, y el desconocimiento pues tiene que ver a veces con acceso a la información y a la disposición para la información. Entonces, indudablemente, como bien lo planteas, hay muchas disciplinas deportivas que tienen una fuerte reserva hacia la medicina del deporte, no la terminan como de entender, ¿no? Finalmente, la medicina del deporte tiene varios pilares, o sea, uno de ellos es la nutrición deportiva, la traumatología deportiva, la rehabilitación, ¿no? Entonces, en medida de que nosotros no carezcamos de esa cultura física, va a ser difícil la aceptación de diferentes disciplinas deportivas hacia la medicina del deporte. Ocurre mucho en deportes de combate, ¿no? También es con los que he estado mucho en contacto, y que a veces ha sido picar piedra, ¿no? Porque justamente esa desinformación, casi sobre todo en lo que está categorizado por peso, involucra mucho de pronto de desconocimiento, actos que son completamente lesivos para el atleta, como el intentar perder peso para ganar contra su primer oponente, ¿no? Que siempre es la báscula. Claro. Entonces, cosas desde que se deshidratan, que de pronto utilizan diuréticos, ¿no? Y en realidad están penalizados por Agencia Mundial Antidopaje, pero son prácticas que ya se van replicando en cadenita como por conocimiento ancestral, ¿no? De pronto de algunos entrenadores. Entonces, al notar eso, hace ya alrededor de 7, 8 años, me doy cuenta que si de verdad queremos cambiar esa realidad, tenemos que transformarla de fondo, desde los sistemas educativos. Entonces esa es la razón por la cual también yo decido participar en estos programas educativos de licenciatura en ciencias en el deporte, o diferentes áreas que están involucradas dentro del deporte, para a partir de la educación pues ir transformando esa realidad, ¿no? O sea, el que vayan conociendo cuáles son los alcances, cuáles son los límites de la especialidad, el difundirla, y sobre todo tener actividades profesionales de calidad, para que pues la medicina del deporte deje de tener esa reserva en algunas disciplinas deportivas, ¿no? Claro. Creo que en este sentido, bueno,
yo como boxeador lo vi, creo que hay dos problemas fundamentales. El primero es que pues obviamente como no existe la orientación y solamente muchos de los alumnos o de los practicantes de algún deporte se consagran en cuerpo y alma a su coach. Entonces lo que el coach diga es ley y no hay otra situación, ¿no? Y segunda, creo que también hay una falta de apoyo económico a esos deportes, más de los de contacto. Mucha gente que se dedica a los deportes de contacto busca estar ahí porque creen que van a ser un Canelo Álvarez, porque creen que van a ser un Juan Manuel Márquez, un Mayweather, y entonces creen que van a ganar los millones, pero también es gente con muy escasos recursos. Entonces, ¿cómo puede existir un acceso a la información deportiva médica y científica si ni siquiera existe pues para pagar una consulta por parte del deportista, ¿no? ¿Cómo ves esa situación que viven muchos deportistas en nuestro país? Sí, pues bueno, para empezar creo que cualquier práctica deportiva debe de buscarse, dependiendo también cuáles sean los intereses, pero si obviamente está el gusto por una disciplina deportiva en donde se quisiera despuntar a nivel profesional o a nivel selección, definitivamente lo mejor es acercarse a la federación correspondiente de la disciplina, ¿no? El sí federarse, en formar parte de una asociación, porque es por medio de las federaciones que el atleta que se desarrolla empieza a tener ese contacto, ¿no? Ese acceso a, ya como atletas federados tienen acceso a diferentes cuestiones, incluso al seguimiento médico deportivo, ¿no? Entonces no todas las federaciones tal vez, infortunadamente no todas lo fomentan, pero es un hecho que sería la mejor manera, ¿no? La formalidad siempre, eso es lo que va a permitir que el mismo atleta vaya trazando su camino, ¿no? Lo pasa mucho con estos deportes de combate, que de pronto nos cuesta trabajo, esa misma cultura física que de pronto es deficiente en la sociedad, como que no tenemos claro cómo está estructurado el deporte, ¿no? Entonces cualquier deporte de combate que tú, por ejemplo, quieres hacer algún arte marcial, vas a un dojo local, así en tu colonia, ellos forzosamente pertenecen a una asociación, y esa asociación pertenece a la federación. Entonces es la manera en la que están regulados los deportes, y de esa forma, o sea, desde que tú te inscribes en el gimnasio de tu casa, en el dojo de tu deporte de combate de tu preferencia, ya formas parte, ¿no? de una federación, pero a veces desconocemos eso. Y entonces esa formalidad les permite a los atletas el ir creciendo, ¿no? El tener oportunidades, en participar en un nacional, en tener un ranqueo, y después ganar un lugar en selección, posteriormente pues ya las competencias internacionales, ¿no? Entonces sería esa forma, la formalidad sería la mejor manera, ¿no? Y la otra cuestión que también veo que está cambiando en el país y que es bastante agradable es que cada vez empiezan a abrirse más centros de alto rendimiento. Entonces ya empieza a haber centros de alto rendimiento en diferentes estados, centros deportivos que obviamente ya cuentan con su servicio médico deportivo, nutrición deportiva, incluso cuentan con áreas de evaluación funcional. Entonces cada vez es más común, afortunadamente eso sí está cambiando, no podríamos decir que no, pero pues la formalidad siempre va a ser la mejor manera. Y creo que también una parte de llevar esta parte formal, bueno, al menos yo lo veo en el caso de la CONADE, no quiero decir nombres ni nada de eso, pero creo que lo primero que debe estar de importancia es el atleta, y creo que es lo que dejan al último. No se les toma la atención que requieren, no se les pregunta incluso qué está pasando con su categoría, qué está pasando con su cuerpo, y entonces yo lo veo con mucha de esa gente que está ahí, lamentablemente o afortunadamente para ellos, no lo sé, son empíricos. O sea, no tienen como tal esa formación de ser un licenciado con una especialidad en tal para poder dedicar pues, todo su conocimiento y toda la ciencia y todo el arte que lleva a preparar a un atleta, que es lo que pasa con muchas selecciones de otros países. Ahora que estén en los Juegos Olímpicos, pues creo que eso pasa mucho. A lo mejor el atleta es muy bueno, pero no se le da como que todo lo que necesita ese atleta, a diferencia de otros países, para poder destacar. ¿Tú cómo ves toda esa parte de gente que está pues preparando atletas sin tener como... Exactamente. Sí, y afortunadamente, y se repite la palabra, ¿no? O sea, la vía sería la formalidad. Sí. Pues cada vez son más también las instituciones que están involucradas, eso, ¿no? Sí, que están involucradas y que ya tienen un perfil de puesto, ¿no? O sea, actualmente ya muchos de estos sitios
relacionados al deporte buscan que sus entrenadores tengan una licenciatura en ciencias en el deporte o entrenamiento deportivo con alguna especialidad, porque sí hay lugares para formar a toda esta, a todas estas personas capacitadas dentro del área, pero se repite también lo que me comentabas, ¿no? O sea, que hay muchos lugares que van a tener la reserva y muchas personas que tienen esa reserva y que históricamente han sido empíricos y que ya tienen un lugar, son renuentes a ese cambio, porque involucraría su salida, ¿no? Entonces, es complicado, pero la vía sin duda siempre será tiene que ser el camino. Sí, y al menos en los sitios en los que he tenido el gusto de participar, la verdad es algo que cuidamos mucho, ¿no? O sea, si estamos armando un servicio médico deportivo, pues todas las personas que trabajen con nosotros, que hagan equipo, tienen que ser médicos, obviamente con licenciatura y especialidad en medicina del deporte, con título y cédula profesional. Lo verificamos en profesiones, y por si fuera poco, también cualquier especialidad médica tienes que estar todo avalado por el consejo de tu propia especialidad. Entonces tenemos todo, siempre buscamos formar esos equipos multidisciplinarios y controlando todo esto, ¿no? Sugiriendo precisamente que si un equipo multidisciplinario, como bien lo dices, siempre la máxima autoridad dentro del deporte es el entrenador. Eso es indudable, ¿no? Sí. Entonces es difícil a veces porque el ambiente deportivo está lleno de egos. Claro, sí, es muy complicado. Sí, entonces hay que ser, tenemos que apuntar siempre a la colectividad. Sí. Y entender, para mí es crucial en el deporte entender que la máxima autoridad dentro del deporte siempre va a ser el entrenador. Entonces lo mejor que nos podría ocurrir en cuanto a cultura física y desarrollo deportivo es tener entrenadores capacitados. Sí. Es por eso que muchos médicos del deporte, entendiendo esta necesidad, pues participamos en sistemas educativos, ¿no? Para formarlos. Y que pues tengamos a la cabeza a alguien completamente capacitado en ese sentido. Obviamente estamos en contra, ¿no? De la intromisión profesional, del empirismo, y esa es una buena forma, ¿no? Entonces hay muchas herramientas actuales que pues finalmente son de dominio público. O sea, nosotros sí podemos, con el nombre completo de la persona, podemos revisar la página en profesiones y ver si de verdad tiene el título que ostenta tener, ¿no? O sea, y en el deporte pasa mucho todavía, o sea, a pesar de que empiezan a haber ya licenciados en ciencias en el deporte, incluso que tienen su maestría de alto rendimiento, o sea, gente muy ya capacitada, llega a ocurrir que les cuesta trabajo desempeñarse como dentro de estos equipos multidisciplinarios, porque sí tienen muy buen nivel de conocimiento, pero a veces les hace falta la colectividad. Formar esos equipos por esa reserva, ¿no? Es muy complicado, pero sin duda, pues nuevamente, ¿no? La formalidad creo que empieza a ser lo suyo y obviamente queremos que así sea, ¿no? Para todos. Y por ejemplo, ¿cuál fue ahí tu primer contacto? Porque pues tengo entendido que has representado como parte médica a la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu, y pues te ha tenido la oportunidad de viajar a otros países, de poder incluso ganar competencias. Entonces, ¿cómo te sientes tú con eso? ¿Qué es lo que esperas para la federación? ¿A dónde quieres llegar con eso? ¿Y cuál fue tu primer contacto? Bien, mi primer contacto con la federación fue producto de la necesidad de desarrollar una tesis dentro de la especialidad. Me gusta mucho el área de evaluación morfofuncional, específicamente la antropometría, la cineantropometría. Es un área de la medicina del deporte que me gusta mucho, ¿no? Me apasiona. Y la primera vez lo ubico perfecto, que la primera vez que agarré un antropómetro entre mis manos, sabía que yo iba a ser instructor internacional de cineantropometría, ¿no? Entonces, pues aprovechando esa sinergia, tenía poco yo que había tomado mi certificación de primer nivel de cineantropometría, ISAC, exactamente. Entonces, ya estaba yo participando como docente en ciencias en el deporte en la Universidad La Salle, y hay varios de nuestros alumnos, son seleccionados nacionales de algo, o sea, es gente muy inmersa en el deporte. Sí. Entonces, uno de mis exalumnos, ya tiene buen tiempo, es unos 7, 8 años, resulta que era seleccionado nacional de Jiu-Jitsu, se llama Ulises Zamora, y bueno, pues se acerca conmigo con inquietud de llevar su seguimiento médico deportivo. Empiezo a llevarle ese seguimiento médico deportivo, incluyendo algunas intervenciones de nutrición deportiva, trabajamos en su recuperación, en su composición corporal, empieza a tener resultados y después platico con él para ver si podemos extender este mismo estudio o beneficio hacia el resto de los seleccionados. Entonces se organiza una reunión con el
con el entrenador de la selección, con el presidente de la federación y la verdad es que pues fue muy emotivo porque hubo muy buena respuesta. A pesar de que yo había estado en otros deportes picando piedra y enfrentándome contra esa reserva, ¿no? De lo que es sí, hay todavía como que esa parte de barrera, ¿no? Que sí. Dicen, no quiero que sean medidos o no, claro. O sea, como que es o que no lo exclusividad. entienden o piensan que es una pérdida de tiempo, ¿no? También puede ser. ¿Qué deportes? Bueno, no sé si nos puedes mencionar algún deporte que te haya tocado esta parte en esa reserva. No querer medir. Ajá. Sí. Bueno, pues actualmente, como director médico de la Liga de Fútbol Americano Profesional, puedo decirles que incluso aquí, ¿no? O sea, y en la posición de dirección médica también nos hemos visto enfrentando esas situaciones de que de pronto hay desconocimiento y hay poca tolerancia o poco entendimiento para poder hacer las cosas cuando en realidad apuntan hacia el desarrollo deportivo. Sí, porque dicen, te vas a robar los datos, ¿qué vas a hacer con esos datos? Sí, ¿no? o peor aún, de pronto es, ¿para qué los miden? Es una pérdida de tiempo, deberían estar entrenando, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, sí, es un hecho, eso ocurre en cualquier deporte, ¿no? Pero afortunadamente con la Federación de Jiu-Jitsu siempre he tenido muy, muy buena respuesta desde el inicio. Me sorprendió mucho que después de realizar esta intervención que duró un año y que empecé a viajar con ellos a competencias internacionales, otros países no lo estaban haciendo. Entonces, en lugar de verlo como una deficiencia, preferí verlo como una gran oportunidad y entonces empecé a intentar replicarlo con otros colegas médicos en otros países que actualmente ya lo incorporaron también a su seguimiento médico deportivo. Y ahí, ¿no? pudo ser también como una parte, no sé, tú lo viste de diferente manera, pero a lo mejor alguien lo hubiera podido ver como algo egoísta, ¿no? Claro. Decir, no, hombre, pues ya estuvo, porque aquí yo tengo las mediciones y solo yo mido, y pues yo puedo sacar mucha ventaja de eso, y tú lo que hiciste fue enseñarle a los demás, sí, compartirles hacerlo para que todo el deporte esté más regulado y que tengan las mismas oportunidades todo y sean pues un fair game, un juego justo. Sí, y eso realmente es el desarrollo del deporte, ¿no? Después de compartir esa información con la Federación Colombiana, pues hubo un torneo que fue allá, un Panamericano, y ocurrió también algo emotivo, ¿no? Secundario de eso, que curiosamente coincidió con una fecha de mi cumpleaños y me entregaron ahí ese reconocimiento por el desarrollo del jiu-jitsu en América, ¿no? O sea, sin ser practicante del deporte, sino a partir de las ciencias en el deporte, logramos implementar pues estas pruebas a diferentes países o fomentarlas para hacerlas ver como una necesidad dentro del seguimiento médico deportivo para este deporte, ¿no? Y afortunadamente pues se sigue teniendo buena respuesta después de que ocurrió eso con la Unión Panamericana en el Mundial del 2019 que fue en Emiratos Árabes. Fui convocado yo como médico para fundar la comisión médica en la Federación Internacional y bueno, pues obviamente hay intereses ahorita estamos trabajando muchos protocolos, ¿no? Ahorita por obvias razones con el COVID y demás para las competencias, porque sí vamos a tener mundial este año, también en Emiratos Árabes. El mundial siempre se hace allá, ¿no? Pues desde hace 2 años tienen como objetivo hacerlo 3 años allá en Emiratos. Ha sido en diferentes lados, lo he vivido en Polonia, en Suecia también, y después de Emiratos Árabes, pero tienen como el interés o el anuncio, ya lo hicieron, que pues va a ser al menos 3 años allá. Entonces, después de que fui convocado a instalar la comisión médica, obviamente pues acudimos a ese llamado también con mucho orgullo y con todo el apoyo y disposición por parte de la federación, porque pues están ocurriendo cosas buenas, ¿no? O sea, para el deporte en México, para ciencias en el deporte, hubo muy buena respuesta de su parte. Y bueno, ya es una realidad, ¿no? Ya estamos trabajando en protocolos internacionales, en donde obviamente tenemos el interés de fomentar que dentro de este seguimiento médico deportivo para los atletas que practican el jiu-jitsu, pues se pueda incluir las evaluaciones antropométricas y muchas intervenciones de composición corporal y nutrición deportiva para que no caigan en esto de intentar manipular el peso con bases empíricas o que pueden ir en contra de su rendimiento, ¿no? O sea, no tiene sentido. Finalmente, el que se preparen durante tanto tiempo y que pongan en riesgo unos días antes su desempeño por no cuidar su peso con anticipación y sin ciencia de por medio, ¿no? Entonces, eso es lo que buscaríamos, pero en realidad ha sido buena respuesta, ¿no? En todos los deportes es igual. No todas son historias de éxito, o sea, también hemos tenido contacto con otros deportes en los que
esa reserva, no permite, ¿no? Entonces, no es que las cosas se queden así, sino que pues de pronto también tú entiendes que tal vez no es momento, no es lugar, y te dedicas en donde sí lo es, ¿no? Pero pues eso se siguen obstaculizando ellos mismos a evolucionar, ¿no? A seguir creciendo. Indudablemente. O sea, eso es la mejor manera de describirlo, ¿no? Es como un autosabotaje realmente. Aunque para uno sea claro, pues puede que para algunas personas o algunas posiciones no lo sea del todo, pero esa es la realidad, ¿no? O sea, es tal cual lo dices. En realidad es como ponerse un velo y no querer progresar, pero bueno, aún sobre muchos intentos hay veces que no podemos cambiarlo, ¿no? Pero pues seguimos intentando, pues insisto, siempre pensando en la colectividad, y si no es en algún lado, pues bueno, pues será en otro, ¿no? No hay que perder como ese ánimo ni esa luz de querer hacer las cosas, ¿no? Porque finalmente funcionan, ¿no? Y creo que aquí, bueno, en México se ha podido poner esa punta de lanza para Latinoamérica y para el resto del mundo, y es importante que se haga porque hay muchos deportes, y lo vemos por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Hay muchas malas prácticas de todos modos aún, de que no se dejan hacer antidopings, de que hay otras cuestiones ahí de por medio. Por ejemplo el box, yo veo que siguen teniendo muchos problemas de regulaciones para los pesos, para cómo se va a llevar un peleador, y a veces llegan deshidratados sin haber comido ni nada con tal de dar el peso, y es ¿cómo te vas a subir a pelear así, no? Y al final de ayudarle al deportista lo estás perjudicando, porque pues su vida útil como deportista va para los suelos, y también pues su salud también se ve deteriorada, ¿no? Creo que pues ya hay más apertura, pero sí hubo una como cacería de brujas cuando empezó como la ciencia del deporte, ¿no? Con todos los médicos y todos, y también por miedo a perder su trabajo de los entrenadores. Pero como bien lo mencionaste, es importante los equipos multidisciplinarios, porque muchas veces no se da pues ese diálogo entre entrenadores, médicos y coaches. Y digo, sí respetar la autoridad del coach, pero al final que el coach esté consciente que hay alguien que sabe sobre un tema que él no conoce, a lo mejor sobre la alimentación del deportista, las horas que tiene que dormir, a lo mejor hasta un psicólogo deportivo, ¿no? Sí, claro, hay muchas cuestiones que no se tocan, porque a lo mejor son como tabú para el deporte, porque creen que porque se lleva haciendo 30 años de una manera, va a seguir funcionando, y los cuerpos evolucionan, el deporte evoluciona, la medicina evoluciona. Entonces quedarse con las bases que ya están preestablecidas de hace mucho tiempo es perjudicial, en lugar de generar una continuidad en el deporte, ¿no? ¿Tú cómo ves esta resiliencia de parte de los demás deportes que no se quieren integrar a toda esta ciencia del deporte? Porque siguen habiendo muchos todavía. Pues creo que, o sea, va a seguir ocurriendo, indudablemente. Esperemos que cada vez sean menos, pero sí es justo como autolimitarse, porque el rendimiento deportivo es completamente multifactorial, pero es un hecho que las ciencias aplicadas al deporte de manera multidisciplinaria pueden potencializar todos esos factores, o sea, detectarlos, medirlos, mejorarlos, para poder desarrollarlos, ¿no? No solamente estamos hablando de prevenir lesiones o de tratarlas, sino de potencializar todas las capacidades del atleta o del deportista para que tenga un mejor desempeño, ¿no? Entonces, en medida de que nosotros podamos sanear esa deficiencia de cultura física a nivel social, pues cada vez serán menos, ¿no? O sea, es un hecho que a veces como país pensemos en que muchas personas, así en población en general, no saben los efectos que tiene realizar ejercicio o incluso incrementar su actividad física, no saben cómo alimentarse. Entonces, todo eso es cultura física. En medida de que nosotros podamos sanear esa deficiencia, también llevaremos ese conocimiento hacia las áreas deportivas, pues para que precisamente entiendan que el seguimiento médico deportivo o las ciencias aplicadas al deporte tienen muchísimo que hacer por cualquier deportista, ¿no? Sí, claro. Entonces, creo que cada vez son menos, pero la manera de ir erradicando esa resistencia, pues es con esa información, ¿no? Entonces, el hecho de que cada vez existan como más espacios regulados para hacer deporte, estos centros deportivos, y que cuenten con un servicio médico deportivo, pues es fundamental, para que eso se pueda lograr. Y la parte de la pandemia, ¿cómo ha afectado a toda esta parte? Bueno, tengo entendido que la LFA suspendió este año actividades en cuanto a deporte en juegos, pero quería preguntarte,
en tu caso, en la LFA, ¿qué es lo que ha afectado esta pandemia? Y en la Federación Mexicana de Jiu-Jitsu me dices que sí se va a hacer el mundial. Entonces, está como que un poco complicado, ¿no? Porque hay espacios donde te dicen, bueno, regresó el fútbol, regresó el béisbol, regresó la parte del golf o lo que sea, pero no regresa la parte del fútbol americano. Entonces, en esta parte me dices, no, pues va a haber mundial de Jiu-Jitsu. Y tú dices, no, pues qué padre, pero por una parte no está padre porque la LFA no está regresando. Sí, así es. Pues bueno, en realidad tendríamos que dividir ambos deportes entre 2020 y 2021, ¿no? Sí. 2020 sí fue un año completamente perdido para ambas cosas. Íbamos en la jornada 5 de la temporada. La verdad es que estaba siendo bastante espectacular. El nivel competitivo nos tenía a todos como muy satisfechos en ese sentido. Íbamos bien también en seguimiento médico deportivo. De hecho, estábamos haciendo mediciones, o sea, avanzamos con 2 equipos y también eso se tuvo que suspender. En cuanto al Jiu-Jitsu, pues ellos ese año se perdió todo el ciclo competitivo internacional. Ya incluso habían vuelos ya para un torneo en París, un torneo abierto en París y bueno, pues obviamente se suspendió el mundial que también iba a ser en Emiratos Árabes. Entonces el 2020 fue un año así completamente suspendido por estas cuestiones. 2021 pues hemos trabajado desde octubre del 2020, hemos estado trabajando de manera intensa con protocolos y demás que bueno, pues finalmente se decidieron postergar ante el riesgo que había en Semana Santa de una tercera ola, ¿no? Sí, claro. Y en realidad fue muy acertada, ¿no? La decisión, como bien dices, no se ha visto reanudado el fútbol americano. El estudiantil ya anunció el día de ayer que va a retomar actividades a mediados de octubre y nos da mucho gusto también, ¿no? Porque pues reactivando ya este deporte, pues también es un panorama mucho más alentador para el aspecto profesional. Justo cuidando siempre al atleta, ¿no? Sí, correcto. Y también hubo buen intercambio así de información, disposición y todo para crear protocolos que sean seguros, ¿no? La cuestión de la reactivación dentro del deporte es muy dependiente de las pruebas, que se puedan hacer muchas pruebas. Entonces eso obviamente impacta en un costo muy significativo a un equipo de fútbol americano, porque estamos hablando de que, por ejemplo, dentro del fútbol pues generalmente tienen 22, 23 en lista. Bueno, o sea, esos son los que tienen conformados el equipo y tienen 11 titulares, ¿no? Sí. Pero pues se reduce el número de personas, de pruebas que se tienen que realizar tanto a los jugadores como al equipo, a sus staff en general. Exacto. Y aquí de entrada estamos hablando de 55 personas, ¿no? O sea, 55 jugadores más staff de coacheo, más su equipo multidisciplinario médico deportivo, o sea, es muchísimo. Sí. Entonces eso hace que sea complicado el fútbol americano. No muy costoso también. Muy costoso, incluso es un reto muy grande institucional, incluso a nivel para el nivel colegial, ¿no? O sea, porque no todas las instituciones tienen el mismo alcance presupuestal, ¿no? Sí, entonces, claro. Es por eso que el fútbol americano se ha visto un poco retrasado en volver en reanudar actividades, ¿no? No por falta de disposición ni por falta de desarrollo científico, creo yo, es más bien un tema principalmente presupuestal que es difícil replicar en todos los equipos, ¿no? Porque, insisto, todos tienen diferentes presupuestos y acceso a eso, ¿no? Entonces, nosotros planeamos empezar entrenamientos entre octubre y noviembre, esos son la planeación que se tiene hasta ahora. Ya los staffs médicos ya fueron capacitados respecto a los protocolos y demás, pero pues se decidió postergarlo un poco. Ajá. Y en Jiu-Jitsu, bueno, pues la realidad es que los protocolos son similares del testeo, ¿no? En el nacional se realizaron 330 pruebas rápidas y afortunadamente todas fueron negativas, ¿no? Pero es necesario realizarlo, ¿no? Entonces fue un torneo que bueno, pues se reanudó actividades en el país dentro del Jiu-Jitsu y que nos dio mucho gusto pues hacerlo en equipo, ¿no? O sea, tanto el área deportiva, el área técnica, en realidad pues todo el staff que participó, ¿no? Es muchísima gente la que tiene que haber para un torneo de esa magnitud, claro. y que pues en realidad fue algo muy, muy seguro en cuestión de bioseguridad, ¿no? O sea, hicieron pruebas, pues obviamente el cubrebocas todo el tiempo, el área ventilada, una logística muy buena. Creo que pues los atletas, bueno, las personas que participaron pues no nos dejaron mentir, ¿no? Que la federación hizo un esfuerzo bien grande
por darles un evento de calidad. Estuvo televisado también, o sea, se cuidó mucho este aspecto de no tener a tantísima gente, pero la gente que estuviera pues se llevara una buena experiencia competitiva, porque realmente la federación estaba de fiesta, o sea, queríamos volver, ¿no? a nuestro ciclo competitivo y fue excelente, ¿no? Entonces, en realidad por eso tendríamos que dividir 2020, 2021 y nos falta pues que ahora reanudemos entrenamientos ya de forma presencial y seguramente pues creo que serán historias de éxito también. Y esa capacitación, captación de talento en la parte de la LFA, tengo entendido que funciona con el colegial. El colegial se hace como un draft y de ahí pueden captar jugadores. ¿Cómo está esa parte de la captación de talento? Porque supongo que a lo mejor no está en colegial, pero hay algún jugador muy bueno. ¿Cómo se maneja esa parte? Bien, la estructura de la liga tiene diferentes direcciones, ¿no? Así como está la Dirección Médica de Ciencias Aplicadas al Deporte, está una dirección deportiva que lleva el coach Enrique Zapata y un gerente deportivo que se llama Jorge Reynoso. Ellos en realidad pues son el cerebro, ¿no? Detrás de esta captación de talento deportivo. Tienen diferentes vías y actividades durante el año por medio de las cuales se captan, ¿no? Una, como bien lo dices, es el draft. O sea, son jugadores que ya van a terminar su elegibilidad o que ya la terminaron, su elegibilidad colegial en el universitario. Se les hace la invitación para pertenecer a la liga. Ellos no saben todavía a qué equipo van a pertenecer. Obviamente pues también pueden tener llamadas de diferentes directivos de los equipos, pero primero el concepto del draft es como un tipo bowl, ¿no? O sea, el talento que decide si participar dentro de la liga puede ser seleccionado por los diferentes equipos en un evento que también es público, ¿no? La verdad es que son momentos también emocionantes, ¿no? Porque hablan de la carrera deportiva de los jugadores y que obviamente los mismos equipos tienen algún interés en particular de acuerdo a su estrategia, su técnica, su táctica, con lo que quieren trabajar en el año y con los jugadores que ya tienen de base. Pues son decisiones fuertes porque obviamente pueden impactar durante toda la temporada, ¿no? Entonces, esa es una. Esa es específicamente para los que están activos o están por terminar su elegibilidad. También se hacen tryouts. Esas son una batería de pruebas físicas que pues se sabe por ciencias en el deporte que tiene relevancia, ¿no? Los resultados tienen relevancia para las diferentes posiciones. Entonces se les hace diferentes pruebas, ¿no? Con las 40 yardas. ¿Están abiertas a...? Sí, esas son abiertas. A todo público. Exacto. Ellos se anuncian las fechas y ya los jugadores interesados se inscriben, participan en las pruebas y después se hace un corte considerando obviamente los resultados que hayan tenido en las pruebas, también obviamente su trayectoria, pero pues es un conjunto, ¿no? de decisiones deportivas que toma esta dirección deportiva, ¿no? Para tener un buen nivel competitivo dentro de la liga y que la distribución del talento, que es algo que a veces pues cuesta un poco más de trabajo ver a nivel universitario. Sí. Hay mucha, le llaman, ¿no? Así fuga de talento, pero realmente no lo es. O sea, el jugador pues tiene derecho también a decidir dónde va a participar. Y obviamente aquí en el universitario es atractivo el tema de becas, ¿no? O sea, si una institución les está ofreciendo una beca de X porcentaje o del 100% para realizar un posgrado, pues el jugador es completamente libre de decidir dónde quiere jugar, ¿no? Entonces, esta dirección deportiva se encarga de distribuir el talento, ¿no? O sea, y la realidad es que pues sí, de pronto ves cosas bien espectaculares, ¿no? A lo mejor el quarterback de un equipo, ¿no? Que en donde nunca pensaste que fuera a jugar con el otro receptor de otro equipo, ¿no? Y pues de pronto vemos esas cosas, ¿no? Igual con defensivos, con todas las posiciones, o sea, ellos se encargan de distribuir el talento de esta forma, ¿no? Y en cuestión de nuestro país y presupuesto, ¿consideras que por lo menos el jiu-jitsu y el americano se encuentran limitados por el presupuesto que hay? ¿Hay apoyo por parte del gobierno o es más financiado por instituciones privadas y los mismos jugadores? Bien, bueno, específicamente dentro del fútbol americano tendríamos que hacer esa división, ¿no? Dentro del universitario, pues cada equipo va a depender de la institución educativa a la que pertenezca, o sea, instituciones privadas, a instituciones públicas, ellos pueden recibir algún apoyo, ¿no?
pero cada quien tiene un presupuesto que viene de diferente sitio y pues es su responsabilidad administrarlo. En el caso del profesional, bueno, pues obviamente es este está sustentado por medio de los accionistas, ¿no? De los socios propiamente. Sí. Entonces, el apoyo que haya siempre va a ser dependiente de esas actividades adicionales que ellos tengan dentro de sus negocios y por supuesto que buscan que esto siga creciendo, que siga consolidándose a partir de esos presupuestos que ellos mismos llevan, ¿no? Inyectan a la liga. También pues hay áreas que se encargan también de conseguir patrocinios y demás para poder inyectar todo ese presupuesto, ¿no? La verdad es que la liga se ha estructurado bastante, o sea, ha ido creciendo en cuestión directiva, o sea, son diferentes posiciones con diferentes actividades para poder conservarlo, ¿no? Eso sería en cuanto al fútbol americano. Dentro del Jiu-Jitsu, bueno, pues todas las federaciones van a depender, obviamente, del presupuesto que reciban de manera anual de CONADE, sí. Y también pues pueden de pronto, ¿no? Pasa mucho en los deportes de combate, como bien decías, que muchas veces el atleta pues tiene que autopatrocinarse, ¿no? O sea, tiene que hacerse autosustentable, o sea, me refiero a que... Pagas tu vuelo. Sí, exacto, muchas veces pasa eso, no en todas las federaciones, pero es un hecho que muchas veces, o sea, el presupuesto que recibe la federación, no porque la federación no se lo quiera dar, sino porque el presupuesto que recibe la federación no alcanza a cubrir todas esas características, ¿no? Y por ejemplo, supongo que en el de internacional de Emiratos Árabes, pues viajar a Emiratos Árabes te cuesta una lana. Claro. Entonces, pues de repente que le digan, no, ¿sabes qué, chavo? No hay presupuesto para tu vuelo, ahí te pagas tu vuelo tú. Y el chavo dice, no manches, ¿cómo voy a conseguir 35,000 pesos ahorita para viajar? Entonces yo creo que también hay como esa parte en la que el jugador mismo, o el atleta, dice, no, pues no puedo participar. Claro. Y ahí se pierde una oportunidad importante para México, ¿no? Y es una realidad. Digamos que la federación o las diferentes federaciones, para hacer esto cuando forman su selectivo, generalmente los que casi siempre se garantiza como el apoyo del 100% son a los primeros lugares, ¿no? O sea, una selección sí puede conformarse primero, segundo y tercero, pero es como ese presupuesto puede ser dependiente de lo que se está recibiendo, obviamente, y puede no ser suficiente. Se busca que siempre el primer lugar pues sea el que tiene acceso a eso. También es un hecho que los mundiales, por ejemplo, se paga una inscripción y son costosas. O sea, esos son cosas que a lo mejor no vemos, ¿no? Exactamente. No sabemos, ¿no? Pero no es que las federaciones no quieran darlo, ¿no? Sino que a veces no lo tienen porque lo que recibieron no es suficiente para los planes que se tienen competitivos, ¿no? Entonces, a veces lo que se debe hacer es que el atleta cubre algunas cosas. Obviamente la federación siempre, las federaciones dan ese aval competitivo, incluso pueden hacerse cargo de la inscripción del torneo, pero puede haber algunos gastos que sea difíciles que cubran por completo, ¿no? De hecho, yo puedo decirte que el primer año en donde yo estuve haciendo mi tesis con ellos, antes de recibir la invitación a integrarme con ellos a su equipo multidisciplinario, pues yo pagué mis vuelos. O sea, el primer año competitivo, yo cubrí lo de mis vuelos porque pues realmente yo estaba fuera, y era entendible, yo estaba fuera de su presupuesto. Ahora sí que yo era el que estaba chismoso haciendo las mediciones. Sí, chismoso haciendo las mediciones para obtener información para lo de mi tesis en su momento, ¿no? Entonces, para mí fue completamente entendible y posteriormente, pues insisto, he tenido muy buena respuesta por parte de las autoridades, del director deportivo, del presidente de la federación, para después buscar ese apoyo, ¿no? Para que pudiera haber sido incluido en presupuesto para viajar con ellos y todo esto, ¿no? Entonces, sí es todo un tema esto de la gestión deportiva, y también ahí necesitamos excelentes gestores deportivos, ¿no? O sea, la administración de deporte también es una especialización que hace falta, o sea, y que no es ajena a cualquier área, ¿no? O sea, también dentro del FA hemos conocido así excelentes abogados, ¿no? Así precisamente, que son expertos en gestión deportiva y que hace falta porque pues están esas necesidades, ¿no? Del conocimiento de leyes y de administrar presupuestos. Entonces se toman mejores decisiones. Necesitamos perfiles multidisciplinarios, ¿no? Entonces, así es más o menos como ha funcionado. Y es lo que yo te decía, ¿no? Que a veces no sabemos que nos podemos dedicar a un área porque estamos dedicándonos o estudiando cierta materia, ¿no? Yo
no lo veía que yo podía dedicarme a cuestiones de derechos de autor, a cuestiones musicales, a representación de deportistas, cosas así que no ves porque tu campo es muy limitado, porque en la educación así pasa, ¿no? Y en ese sentido, o sea, tú ya nos contaste cómo fue tu experiencia y tu acercamiento, pero para un joven que todavía no está inmerso, que a lo mejor le gusta el deporte y a lo mejor está pensando en estudiar medicina, ¿qué le dirías o qué le recomendarías si se quiere dedicar a esto y enfocarse a un área como la tuya? Bien, bueno, pues que hay varios caminos, que primero que tenemos que decidir qué es lo que queremos de base, ¿no? La especialidad en medicina del deporte es un posgrado que está abierto específicamente para médicos, sí, ¿no? Otro camino, pero no es lo mismo, por eso es muy importante que decidamos qué base queremos tener, es la fisioterapia deportiva, también es un área de especialización, ¿no? Pero son diferentes, la medicina y la fisioterapia son diferentes, trabajamos en conjunto y trabajamos increíble, porque también eso es importante transmitirlo a los jóvenes. Durante su formación universitaria, si son médicos o son fisioterapeutas, les van a hacer creer que estamos peleados y trabajamos de manera increíble cuando nos coordinamos para trabajar juntos. Específicamente medicina del deporte, o sea, la medicina del deporte no se puede hacer solo. O sea, necesitas tener un equipo muy sólido con muchos profesionales de la salud. Entonces, lo primerito para quien quisiera desarrollarse en esta área médico-deportiva, primero tenemos que definir cuál es nuestra base, si queremos ser médicos, ¿no? O sea, la diferencia también hay, en la medicina hay agentes farmacológicos, ¿no? Y no es que todo lo curemos con medicamentos, ¿no? A veces se tiene como eso erróneo, pero bueno, Javi no nos dejará mentir, ¿no? O sea que no, la medicina del deporte utiliza realmente poco medicamento, porque utilizamos el movimiento y el ejercicio como método terapéutico también, ¿no? Entonces, esa es la base, o sea, la carrera de medicina, y que después tienen diferentes opciones para hacer la especialidad en medicina del deporte, ¿no? Se puede ingresar por medio de examen nacional de residencias médicas en algunas sedes, y también se puede, o sea, hay universidades que cuentan con su proceso independiente al examen nacional de residencias médicas, que es algo que conocen pocos médicos, okay, ¿no? Pero hay universidades que son independientes a ese proceso, ¿no? Está el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma del Estado de México, la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿no? Son excelentes opciones para hacer la especialidad en medicina del deporte, y no se requiere, no es vía examen nacional de residencias médicas, ¿no? El Politécnico se está incorporando actualmente, estamos trabajando en incorporarlo por esa vía, pero pues es importante saber que existen diferentes opciones para realizarlo, ¿no? Esto si nosotros quisiéramos estudiar como tal medicina del deporte, primero médicos, luego buscamos la especialidad por estas opciones, y quien esté interesado, ¿no? También en el área, y está excelente mencionarlo, pues también está el área de fisioterapia, pero insisto, o sea, tenemos que tomar una decisión antes de cuál va a ser nuestra base, y después pueden buscar, ¿no? Su posgrado en fisioterapia deportiva. Indudablemente van a terminar trabajando también con médicos en el deporte, y harán equipos multidisciplinarios, pero tiene diferentes enfoques, ¿no? La fisioterapia utiliza medios físicos para poder integrar o recuperar las funciones, y después hacer esa reintegración deportiva, ¿no? O sea, es con el uso, para hacerlo más entendible, con el uso de aparatos, ¿no? O sea, para poder dar terapia y después restablecer los tejidos que estén lesionados y reincorporarlo, ¿no? Y creo que perdón que te interrumpa, creo que esa parte está bastante bien planteada, la que mencionas, el trabajar juntos. Como mencionábamos antes, el trabajo multidisciplinario pues es lo que da resultados. Y yo lo he visto porque, pues obviamente, como tú dices, nos plantan en la escuela donde están peleados, y el médico con enfermedad se llevan bien, pero el médico con vicio se llevan mal. Entonces es como que... es una fórmula. Es la que no falla, ¿no? Pero justo eso pasa, y hasta que ahora pues me toca experimentarlo yo, creo que sí es fundamental siempre el apoyo de un médico, y creo que esa es la parte que también incluso el terapeuta o cualquiera que se dedique en otra rama de la salud que no sea medicina como tal, sin ejercer como médico, es fundamental. Yo lo veo con compañeros míos que seguramente dicen, no, estoy seguro de que es un desgarre, estoy seguro de que es esto, no, estoy seguro de que es el otro. Así de, güey, no sabes qué tiene porque no ves dentro del cuerpo de la persona. Y yo antes podría pensar así, ¿sabes qué? Pues sí, yo te cubro, no pasa, no sé qué tienes, pero pues, que te ayudo. Y eso puede pasar mucho en muchos ámbitos laborales de la salud. Yo te ayudo con tal de recibir la parte económica, pero no sabes si lo que vas a hacer lo vas a perjudicar de más. Entonces creo que tienes que saber hasta dónde están tus capacidades. Sí, claro. Para decir, ¿sabes qué? Creo que puede ser esto, pero la verdad,
por lo clínico está un poco dudoso, prefiero que vayas con un médico y que te dé un diagnóstico ya sea por estudio de imagen o por lo que sea. Y si te ayuda el medicamento, pues claro que podemos combinarlo, porque no puedo decir, sí, tómate Meloxicam, y así de, bueno, no sé cada cuándo tienes que tomar Meloxicam, pero sí conozco el medicamento porque debes tener una base farmacológica dentro de la carrera, pero digo, no sé, yo no sé cuánto mandarte Meloxicam, güey. Entonces mejor ve con alguien que te ayude para que pues podamos hacer como una mancuerna y obviamente recuperarte de la manera más rápida posible. Sí, claro, es justo eso, o sea, no es que una cosa esté sobre la otra, eso tenemos que tenerlo claro desde el principio, si estamos dispuestos, si realmente estamos dispuestos a trabajar de manera multidisciplinaria, son ambas cosas, o sea, la multidisciplina no es nada si no hay interdisciplina, tiene que haber comunicación entre las diferentes áreas, tiene que haber un buen acercamiento, una confianza también, ¿no? Una aceptación de una retroalimentación constante, que es algo que pues también fomentamos en los grupos de trabajo que conformamos, pues para que ese intercambio de información siempre sea enriquecedor. No se trata de estelarismos de nada, o sea, sí. La persona más importante para un tratamiento multidisciplinario es la persona que se está tratando, es el paciente. Un paciente, claro. Entonces, esa es la persona estelar de esto. En medida de que lo entendamos como grupos profesionales, sin duda, yo creo que podemos seguir formando grupos multidisciplinarios de alta calidad en salud y deporte, ¿no? Entonces, la medicina del deporte tiene ese contacto multidisciplinario todo el tiempo, ¿no? Y que no es que un fármaco esté sobre un agente físico, ni mucho menos, sino que el fármaco puede potencializar el efecto del agente físico si lo das en el momento adecuado, si seleccionas el adecuado. Incluso algunos agentes enzimáticos o diferentes cuestiones, no solamente fármacos, ¿no? O sea, pueden potencializar mucho la terapia que se decida brindar, ¿no? Que es algo que a mí me gusta mucho hacer esa sinergia en los grupos de trabajo en donde estoy. Me siento de verdad muy contento de ese sentido de pertenencia, o sea, saber que pertenezco a equipos de trabajo increíbles, ¿no? Como tal y como es la práctica privada, ¿no? En Action Care, que es una clínica de fisioterapia deportiva, ¿no? Dirigida por Guillermo Cuevas, un excelente fisioterapeuta deportivo, un crack en esto, y que hacemos un gran equipo, ¿no? O sea, compartiendo información, ¿no? Para hacer mejores diagnósticos, para hacer mejores tratamientos juntos, y bueno, pues haciendo ver que la multidisciplina no es nada, ¿no? Sin esa interdisciplina, o sea, porque tenemos esa confianza, me atrevería yo a decir, respeto y admiración mutua, porque así ha sido esa historia con Guillermo, ¿no? Desde encontrarnos en un montón de congresos, los dos como ponentes, así empezamos a coincidir. Incluso programas de televisión, o sea, hasta el mismo día nos tocaba haciendo concursitos. No, hasta en los mismos sitios nos tocaba que nos entrevistaran en los mismos días y de pronto nos acercamos, ¿no? O sea, para decir, bueno, pues ya coincidimos, estamos coincidiendo, ¿no? ¿Tú quién eres? Sí, casi. Entonces, ¿de quién eres? Empezamos a buscar cómo trabajar juntos, ¿no? Él tuvo ahí un acercamiento con LFA también, en algún momento era una de la clínica que él dirigía para ese entonces, en el área de fisioterapia, pues se volvió sede para varios equipos, ¿no? Por precisamente la calidad de la atención, y posteriormente pues ya surgió ese interés de trabajar juntos, ¿no? Y me parece increíble porque pues creo que hacemos verdadera multidisciplina con interdisciplina. No, y creo que mencionaste algo muy importante, que es esta pues sinergia o esta empatía que tú tienes con tu equipo, porque a veces también pasa que puede ser que sean muy buenos el médico, el fisio, el coach y todo, pero si no tienen esa conectividad, esa interrelación de que puedan trabajar juntos, no se va a dar ese trabajo en equipo. Y como dices, a veces los egos matan en los deportes, y es muy complicado que a veces cuando eres una institución a veces deportiva, que no se des el coach más fregón en este deporte y todo, pues lo dejes con tal de que alguien te diga que eso no está bien, o que hay nueva información que dice que ya no se hace esta práctica o que se debe hacer de esta otra manera. Entonces sí es muy importante eso, trabajar con gente con la que te identificas y con la que puedes pues retroalimentarte constantemente, ¿no? Porque no nada más es hacer un equipo multidisciplinario, ¿no? También es que exista ese trabajo en conjunto, sí. Sí, y así nos ha pasado mucho, también, por ejemplo, en LFA estamos trabajando algunas cuestiones de protocolos de conmoción cerebral de una manera bastante avanzada, o sea,
En esos equipos multidisciplinarios hay neurocirujanos, Okay. también hay ingenieros, también hay pues miembros de diferentes áreas, ¿no? Incluso biomecánica, o sea Sí. que justamente nos hemos conocido a partir de esa identidad, o sea, no es que nos conociéramos antes, no son amigos de la preparatoria, ¿no? O sea, que después dijimos, vénganse, ¿no? Vamos a hacer esto, no, sino que sobre la marcha, congresos o diferentes actividades, oye, este cuate tiene un talento increíble para esto, ¿qué pasa si nos juntamos, ¿no? O sea, así he conocido gente bien interesante, también está por ahí Eduardo Chen, ¿no? Que es un ingeniero, que en su momento él para titularse desarrolla un sistema de detección de conmoción cerebral integrando acelerómetros a cascos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, a lo que voy es que México tiene muchísimo talento en todas las áreas, pero cuando nosotros nos quitamos esa postura tonta, ¿no? Del ego profesional, de vernos por encima de los demás, cuando entendemos que la colectividad es compartir un todo, en donde nadie está encima de nadie, empiezan a ocurrir buenas cosas, ¿no? Una charla de este tipo, ¿no? O hasta una plática entre cuates después de un congreso, porque así he conocido mucha gente también que son unos genios, ¿no? En su área. Después te permite hacer sinergia, no necesariamente siempre pensando en el aspecto laboral, ¿no? Claro. O sea, sino en cualquier otra cosa. Les aseguro que pues así seguramente pues ustedes desarrollan su programa, ¿no? Es esa autenticidad dentro de los procesos, ¿no? El saberse pleno, ¿no? El identificarse como parte de una colectividad, de un todo, lo que nos va a permitir generar mejor sinergia para conocer personas, para hacer cosas grandes, ¿no? Entonces eso sin duda creo que está presente en cualquier persona, cualquier tipo de profesión. Es muy difícil que nosotros podamos compartir algo que no tenemos, ¿no? Entonces si nosotros no nos respetamos a nosotros mismos, es difícil fomentar o exigir respeto en cualquier ambiente, ¿no? Entonces es eso, mientras nosotros entendamos que lo que sea que vayamos a hacer siempre es por alguien más, para hacer las cosas como más grandes, para mejora de todos, bajo cualquier circunstancia, eso es clave, ¿no? Así para hacer buenos equipos. Entonces la multidisciplina es eso, pero siempre pensando en grande con más talento, ¿no? O sea, porque sí es bien cierto que dos cabezas piensan mejor que una, y que ahora 2 cabezas especializadas, 3 cabezas especializadas en diferentes cosas, viendo lo mismo, o sea, que todos analizando el mismo evento, pues seguramente sí, hay quien puede percibir una cosa que tú no estás viendo, o de un comentario tienes una idea que a lo mejor no se te hubiera ocurrido si alguien más no hubiera comentado alguna situación, ¿no? Porque no tenemos el mismo contexto previo, ¿no? Claro. Hay una frase que... Pongan contexto. Exacto. De hecho hay un corrido tumbado que explica eso. No, es una frase que les digo yo mucho a mis alumnos, que justo viene, ¿no? De un análisis profundo hasta existencial, si quieren verlo así, pero yo creo así completamente que los ojos no ven lo que la mente ignora, ¿no? Entonces, obviamente, mientras más conocimiento tengas de diferentes áreas, más cosas puedes analizar y ver. Entonces, la multidisciplina precisamente te permite que tengas cabezas que tienen un contexto sumamente amplio en sus áreas, incluso apasionante, ¿no? Porque no hay nada como platicar con alguien que sabes que disfruta, ¿no? De lo que hace, sí, porque lo puede transmitir. Entonces, el hecho de trabajar en equipo es justo eso, es respetar el expertise y experiencia que tiene cada uno, no solamente porque diga que lo tiene, sino porque verdaderamente lo tiene. Claro. Y después proyectar todos en conjunto hacia resolver una situación. Eso es trabajar en equipo, ¿no? Entonces, al mencionar esto de los ojos no ven, ¿no? Lo que la mente ignora, pues es que es justo eso. O sea, yo no voy a poder ver a cuántos Gs, ¿no? se produce la conmoción cerebral, pero el ingeniero sí, ¿no? Y el ingeniero lo puede medir. Y yo le puedo decir cuánto pesa el cráneo, ¿no? O sea, haciendo las pruebas antropométricas. Entonces, a lo mejor juntos podemos analizar si el peso que tiene el cráneo, combinado con la aceleración que él ya está midiendo, es suficiente para producir el daño cerebral que va a tratar el neurocirujano, ¿no? O sea, es algo así, ¿no? O sea, sí, claro. en resumen. Entonces,
pues creo que es crucial, ¿no? El primero identificarse como parte de un todo, el ser respetuoso con los demás y siempre pensando como en una mejora colectiva, ¿no? Eso es crucial. ¿Qué consideras tú que sería tu más grande logro profesional? Ay, no lo sé, me suena la pregunta. Puedo decirte, o sea, tal vez las dividiría en dos, porque tiene que ver con sueños, ¿no? Yo sí soñaba cuando estaba terminando la especialidad que en algún momento hubiera una liga de fútbol americano profesional. Sí, es que era algo que me inquietaba, que pensaba en ello. Tuve la dicha de vivir el bicampeonato con Mayas, ¿no? Como médico de equipo. Y después la misma liga pues propone el crear esta dirección médica y ciencias aplicadas al deporte para poder replicar el seguimiento médico deportivo que estábamos haciendo con Mayas al resto, ¿no? Hemos crecido mucho como familia, o sea, como familia multidisciplinaria. Ya hay un área de nutrición deportiva también que nos ayuda a coordinar la nutrición deportiva dentro de los demás equipos. Y así vamos creciendo, ¿no? Entonces, sí, los equipos multidisciplinarios, o sea, es bonito ver también que tu trabajo puede impactar para generar más trabajo, ¿no? Porque no es mi presupuesto, pero de alguna forma lo administramos, ¿no? Uh-huh. Pero a lo que voy es que hoy en día los equipos empiezan a crecer de manera multidisciplinaria y ya está la necesidad de que cada equipo tenga su nutriólogo deportivo, que tenga su fisio, que tenga su médico del deporte, ¿no? Incluso quiroprácticos también están participando con nosotros y eso se siente bien, o sea, porque te hace identidad y da gusto ver que parte de lo que te han dejado trabajar sí impacta socialmente en otras áreas profesionales, ¿no? Esa sería una, que es como un todo, ¿no? O sea, sí. Porque representa el bicampeonato, representa después el crecer estructuralmente. Sí, tú porque también jugabas o juegas actualmente Tocho Bandera. Sí, me gusta mucho el fútbol americano, me gusta mucho, lo jugué equipado de niño. Todos los deportes me fascinan, ¿no? Como espectador, uh-huh, pero el fútbol americano sí me vuela la cabeza, ¿no? Y el deporte de combate también, o sea, es algo que te lleva a otro lado, o sea, mentalmente no sé qué estoy viendo, para serte sincero, o sea, no es algo que pudiera definir, ¿no? Un head coach que aprecio mucho, el coach Ernesto Alfaro, que fue head coach de Mayas, un día platicando me dijo, es que el fútbol americano no se puede definir, y de verdad que estuve tan de acuerdo, así porque yo decía, pues sí, es que vemos cosas diferentes. Ajá, ¿no? La experiencia de cada uno es individual. Vemos cosas diferentes, sí, él es un genio, ¿no? Estratégico y demás, y yo estoy pensando en movimientos, en cadenas cinéticas, estoy pensando en sistemas energéticos, en golpes, sí, claro. O sea, es diferente, ¿no? Pero no se puede escribir. Creo que así pasa también, porque, bueno, al menos yo lo veo en tu caso y yo también me veo un poco reflejado en esa parte en la que yo lo jugué o jugué tal deporte o practiqué tal deporte, y ahora que a lo mejor no lo juego, pero tengo la oportunidad de poder ayudarlo de una manera diferente, una manera en la que yo te puedo decir, ¿sabes qué? Esa técnica de biomecánica te puede ayudar a mejorar tu golpe, no sé, o tu lanzamiento. O ¿sabes qué? Si giras la forma de tal la mano de tal forma, si la ejercitas tales músculos, pues te pueden ayudar a potenciar cañón tu deporte. Sí. Es algo que a lo mejor a mí me hubiera gustado que de niño lo tuviera para poder comprenderlo de una mejor manera, pero la verdad verlo ahorita de una manera diferente ahora como profesional es algo que también pues me vuela la cabeza y me gusta muchísimo. Se disfruta, ¿no? O sea, te lleva hacia algún estado, ¿no? Donde, como también decías al principio, ¿no? O sea, cuando disfrutas algo, pues la verdad es que deja de ser trabajo. O sea, si encuentras lo que te hace feliz, no lo ves como una obligación, jamás te pesa, ¿no? Te apasiona y al contrario, a mí me pasa mucho, ¿no? O sea, empiezas a estudiar sobre un tema y te gusta tanto que empiezas a descubrir otras cosas, sí, empiezas a ver cosas que no habías visto. Es algo que dices, pues ¿esto qué es? Y ya vas a buscarlo. Ya. Sí, pero lo importante es hacer algo con pasión, porque mucha gente ve más estudiar algo o trabajar en algo por lucro que por una pasión. Digo, siempre tiene que retribuir económicamente, sí, claro, porque tampoco vas a vivir del aplauso y de la gratitud de las demás personas, pero sí tienes que estar apasionado o enamorado de lo que estás haciendo, porque si no, nunca vas a crecer profesionalmente en esa área, yo creo. Sí, claro, y también creo que la gente, o sea, porque no sé si pudiera haber como un orden, una fórmula para hacerlo, ¿no? Pero sí, también creo que cuando se opta por hacer de esa forma, en donde lo que te mueve es ese gusto, esa pasión por lo que estás haciendo,
también las mismas personas que requieren de este servicio, lo que sea que estés haciendo, lo van a notar, o sea, lo van a notar y ahí es donde también se vuelve ya en una historia retribuible, ¿no? O sea, en donde tienes esa plenitud incluso también económica, ¿no? Puede Claro, ser, ¿no? sí. Entonces, no sé si haya como un orden específico para hacerlo, pero indudablemente, o sea, dirigido como a la audiencia, ¿no? De que si quieres hacer algo, pues hazlo, o sea, hazlo. Exactamente. Hazlo con todo el gusto, con toda la pasión del mundo y eso sí te va a retribuir, o sea, porque la calidad de lo que sea que hagas va a empezar a ser visible para los demás, ¿no? No es que lo hagas pensando en que quieras ser famoso o en que quieras hacer referencia de eso, ¿no? Sino que de pronto lo estás haciendo e indudablemente empezar a eso a ocurrir, claro, a ocurrir. Sí. Y es resultado de... Sí, viene en consecuencia. Y por ejemplo, ya también te diría, ya rumbo hacia finalizar la entrevista, ¿cuál sería tu peor momento profesionalmente? Híjole, está buena la pregunta, sí lo tengo claro. Eso es bueno. Sí, cuando hubo un tiempo que estaba yo como médico de equipo de un equipo universitario de Frailes del Tepeyac. Entonces tuve una luxación de hombro en campo que no pude reducir. Digo, en el jiu-jitsu, en torneos nacionales, de verdad que tengo... Pan de cada día. Sí, tengo cerca de... no, sin mentirte, son cerca de 10 luxaciones entre hombro y codo en un torneo nacional. Esa es la epidemiología de lesiones. Sí, como Miyagi. Que aparte soy fan, ¿no? Sí, pero... Ahí nosotros. Sí, mira, yo me iba a traer mi playa de Cobra Kai, ¿no? Eso que le dije, porque también tenemos, bueno, él tiene playeras de Cobra Kai y de el dojo de Miyagi. Ahora compré la de Eagle Fang Karate. Sí, ya sé que trae los colmillitos, ¿no? Sí. Sí, pues sí me gusta todo eso, ¿no? También, pero sí, el peor momento fue, pues como médico de equipo con ellos, un jugador tuvo una luxación de hombro y no la pude reducir en campo, me dio mucha frustración, pero también me enseñó como no tienen idea, porque sentí una camaradería a otro nivel, ¿no? Porque el médico del otro equipo se acercó de manera muy respetuosa también, ¿no? O sea, porque me vio batallar. Y me preguntó si estaba bien, ¿no? Y si se lo transmití tal cual, no puedo reducirla, ¿no? Y él, con todo el gusto y humildad del mundo, ¿no? Sin ser grosero, ni pedante, ni mucho menos, porque había una diferencia notable, entre el otro médico de equipo y yo, ¿no? Se portó a todo dar. Y me dijo, tranquilo, y son cosas que yo digo, ¿no? O sea, son palabras que yo utilizo, o sea... No, y te cambia también el momento de la situación, el chip de lo que estás viviendo de estrés, de miedo, incluso, dices, alguien me está diciendo tranquilo. Sí, y me dijo, y así tal cual, hombre, yo así le hablo a mis alumnos, de pronto les digo viejo, ¿no? Así, sí. Y entonces él me dijo, tranquilo, viejo, pues pasa, o sea, lo primero que necesitas hacer para reducir es estar tranquilo. Sí. Y él se hincó conmigo, ¿no? Hizo la posición, la hizo muy lento y de inmediato, ¿no? Entonces me llenó de muchas cosas, o sea, me llenó también de conocimiento, o sea, fue un momento de verdad fue estresante, o sea, para mí, también, aparte para acabarla de fastidiar, tomaron fotos oficiales, o sea, dentro del evento. Médico no puede... Exacto, es que así te sientes. Sí, no. Te sientes así en medio médico mata jugador. Lo deja más conchavado de lo que estaba, ¿no? No, sí. O sea, es que así te sientes, ese es el punto. Sí. Entonces, yo vi así los flashazos y dije, no, o sea, me sentí terrible. Y después aprendí mucho, o sea, me di cuenta que la medicina del deporte es eso, es trabajar en equipo, incluso con personas que no conozcas, ¿no? Y así lo he replicado cada vez que viajo, regreso con amigos médicos del deporte de todos los países. No, y la verdad que suerte que tuviste a alguien así que te pudo ayudar en ese momento, sí. Porque ojalá todos fueran así, pero no pasa, todos, sí, no pasa, y creo que lidiar con esa frustración tú solo, con la parte en la que no puedes hacerlo y no sabes qué hacer, porque pues quién va a decir, llámale al médico, pues tú eres el médico, o sea, en ese momento ¿qué haces? Sí. Y esa parte de frustración, creo que el hecho de que alguien más te haya podido ayudar, creo que fuiste muy afortunado en la parte de que alguien te pudo ayudar. Sí, por supuesto, y tener esa humildad, o sea, también de reconocer que no podemos hacer todo, ¿no? Siempre te va a salir todo, sí, ¿no? Sí. Y es curioso porque ahora estoy haciendo memoria y justo que tuvimos el evento de Jiu-Jitsu la semana pasada, hubieron algunos médicos recientes de la especialidad
y les enseñé a hacer unas cuantas reducciones, pero también se los transmití tal cual. O sea, hasta ahorita estoy haciendo memoria que les dije, lo primero para reducir es estar tranquilo, ¿no? O sea, pero a lo mejor en el momento no. Es que en campo se vive mucho estrés y al final de cuentas tienes una responsabilidad que decidir inmediatamente. Sí, exacto, pero ahora me cae el 20, así que justo les comenté eso, derivado de tu pregunta, Javi, que fue bueno, ese fue el peor momento, pero se convirtió en algo muy positivo a largo plazo. Exactamente, creo que ahora el peor momento que te ayude a crecer como persona, creo que es lo más fundamental para cualquier persona, el hecho de poder aprender tus errores. Y el hecho de que uses ese tipo de errores para poder crecer como persona y como profesional, creo que es una herramienta que no todo el mundo logra hacer, por lo mismo la frustración y el miedo a hacer las cosas. Y ahora que tú lo puedes transmitir a gente, residente médico, que seguramente si quieren interesarse en la parte del combate o la parte de medicina del deporte, al momento de que tengan ese momento de estrés, puede que alguna vez llegue a su cabeza tu voz diciéndoles, lo primero que tienes que hacer es estar tranquilo. No, y sería fabuloso que ocurriera, porque entonces se formaría esa sinergia que es atemporal, ¿no? O sea, sí, es un evento que te ocurre en algún momento y que sí te marca, ¿no? O sea, sí fue desagradable, pero después creo ese crecimiento y que tienes tú la resiliencia, la inteligencia emocional para vivir ese proceso y después transmitir lo positivo a los demás. A lo mejor ellos ni saben por qué se los dije, ¿no? O incluso yo mismo no sabía, o sea, hasta ahorita que lo preguntaste dije, qué loco, hasta les dije eso mismo, ¿no? Pero se vuelve atemporal, porque pues ya es algo que se queda ahí, ¿no? En el tiempo, en la Matrix. No, y es que siempre los momentos de frustración y los momentos cuando tienes errores son los que más se marcan. En mi área siempre decimos que aprendes más de los juicios que pierdes que de los que ganas. Entonces siempre es eso, ¿no? Siempre un momento así en el crucial es cuando ya no pudiste o cuando ya no viste cómo resolverlo y a lo mejor después a futuro dices, tenía que hacer esto, sí, o era de esta manera, o no me tuve que haber comportado de esta forma y todo. Es lo más importante, aprender y reconocer que de un error aprendes más que de un acierto, ¿no? Siempre sí, es más enriquecedor, aunque al momento pues te va a fregar y emocionalmente te vas a ir para abajo y todo, pero sí, es lo que más te hace cambiar, ¿no? Sí, le tenemos miedo al conflicto. Creo que como sociedad le tenemos miedo al conflicto. Y también existe la conflictología. O sea, a partir del estudio del conflicto puedes obtener buenas cosas de mejor manera, ¿no? Entonces, no quiere decir que nos hagamos personas conflictivas, ¿no? De ninguna forma, pero sí que tengamos disposición a que si te atraviesa un conflicto, pues tengas la inteligencia emocional de ver qué es lo que puedes obtener de eso. Y seguro te dará cosas para ser mejor profesional y ser mejor persona. Creo también, y es algo que vivo o trato de replicar, que para ser buenos en lo que sea, ¿no? Es algo que yo aprendí con mi papá, o sea, con ejemplo de mi mamá, que para ser bueno en lo que sea, primero tienes que ser buena persona. Sí. Entonces, es como reforzarlo, ¿no? Que sí. El hecho de que tú de pronto tengas una dificultad, pues no te pone ahí en el ojo del huracán y se te está acabando el mundo. Al contrario, tienes mucho que obtener de información del conflicto, sí. O de lo que te está poniendo ahí en medio para ser mejor persona y después mejor en lo que quieras. Sí, lo importante es cómo manejamos esas situaciones y cómo las proyectamos a futuro en nuestra vida. Porque mucha gente también pasa que, pues yo soy así porque me pasó esto en mi vida, ¿no? No tienes por qué ser malo porque algo malo te pasó, ¿no? Claro, sí, no quedarte con una postura, ¿no? Que es producto de algo que pues, tal vez no funcionó tan bien, sería un tanto erróneo o limitado, ¿no? Porque pues te estabas perdiendo de grandes cosas. Y justo para ya finalizar esta entrevista, ¿qué le dirías hoy tú, Gerardo, en ese momento, al Gerardo de niño? O sea, en algún... como consejo, ¿qué le quieras decir? Una proyección al futuro de qué le espera para su vida. Ok, pues vas bien, sigue siendo feliz. O sea, es porque creo que es algo que pues me lo dije muchas veces y sobre todo me lo transmitieron mis padres, ¿no? O sea, creo que no hay nada más pleno que vivir con amor y libertad. Son valores que entendí chico, me atrevería a decir. Y que no tendría ni la menor duda en gritármelo las veces necesarias, niño, ahorita, ¿no? Uh-huh. Es un gran consejo, ¿no? Incluso si te fijas también es un tanto temporal, porque para digo, no soy padre, ¿no? Ni tengo mucha idea
lo que sería hacerlo, pero seguramente es algo que puede ser útil, ¿no? Así como papá, saber que tu hijo va a ser muy pleno siempre y cuando tenga claro lo que es el amor y la libertad, o sea, el que establezcas límites, sobre todo de tus capacidades también, y que las lleves a tope, ¿no? O sea, que tú te sientes apasionado por algo, porque también eso es amor. Uh-huh. Sí. Pues creo que sería un gran consejo de vida, ¿no? No solamente para mí, sino para cualquier persona. Pues muchas gracias. Muchas gracias. ¿A lo que quieras decir? No, pues muchas gracias a ustedes por por la invitación, ¿no? Por su tiempo, por hacer esto que obviamente pues impacta, ¿no? En las personas que lo ven, en gente joven, en personas que están en la búsqueda. Pues creo que es importante el transmitir pues el mensaje que cada quien pueda ver de la persona que pueda estar presente con nosotros, y es por eso que siempre tratamos de tener pues un invitado que sea referente en algo, que sea un profesional, que tenga cierta expertise en su ámbito, y es por eso que buscamos inspirar a las demás personas de que todo se puede hacer siempre y cuando tengas ganas de hacerlo y lo hagas bien. Y bueno, yo, Gerardo, pues te quiero dar muchas gracias por tu tiempo y por venir aquí, porque es un hombre ocupado. El doctor Gerardo siempre está ocupado. Muchas gracias. Gracias a ambos. Es muy bueno, es un excelente médico. Yo que lo conozco puede decirse poco o mucho tiempo, no sé cómo lo veríamos, pero es un médico muy bueno, creo que es de los mejores que hay, creo que es de las pocas personas que en verdad le dedica tiempo a sus pacientes. Yo lo veo en sus consultas, le dedica mucho tiempo, es muy minucioso, y eso creo que hace la diferencia abismal en el tratamiento de pacientes. Yo creo que es muy profesional, es muy bueno en lo que hace, es muy bueno en la LFA, es muy bueno en Jiu-Jitsu, y yo lo veo personalmente con pacientes que llevo a atender, que los diagnostica el doctor Gerardo. Es increíble la forma en la que los diagnostica por medio de ultrasonido, y creo que ojalá la mayoría puedan ser más médicos como tú. Muchas gracias, Javi. Son palabras que motivan. Muchas gracias. Gracias a ti. No sé si gustas dejar tus redes sociales, algún medio de contacto, porque a lo mejor alguien quiere acercarse contigo para una asesoría, para trabajar, claro, lo que fuera. Sí, con gusto. El Instagram es Gervas MD, Vaz de Vázquez. Todo aquí va a aparecer en la pantalla, chavos. Gervas MD. Okay. Esa sería la red social que dejaríamos. Pues perfecto. Pues muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Okay. Nos vemos hasta la próxima. Bye.